Bueno, muy buenas tardes. Una vez más estamos en este ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Bueno, como cada miércoles, hoy nos pasamos un ratito por algunos problemas técnicos que tuvimos, así que bueno, inconvenientes que siempre pueden surgir. Así que estamos en una nueva charla, en un nuevo encuentro, en un nuevo diálogo también. Hoy estamos con Martín Pollera, que es economista y ha formado parte de distintas funciones en el gobierno provincial, en el nacional, y bueno, vamos a charlar con él también sobre distintas cuestiones que tienen que ver no solamente con el país, sino también con la provincia, todos los desafíos que por ahí tienen que ver con una Argentina con más equidad. Así que bueno, te doy la bienvenida, Martín, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. Hola Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, el placer también es mío. Bueno, la verdad que, bueno, no, más que agradecido con vos por este encuentro, por este diálogo que vamos a tener, esta charla virtual que por ahí siempre viene bien y me parece que nos estamos acomodando a los nuevos tiempos que corren. Así que bueno, ya paso a presentar también esta charla que se llama Por una Argentina más justa y equilibrada, Martín Pollera, economista, y bueno, estás en el Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos, también contamos con el acompañamiento de la Unión Vecinal de Técnicos Profesionales, Colina Florencio Varela, Corriente Nacional Arturo Jaureche y también la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Así que bueno, ya mismo empezamos a dialogar y a charlar. Quiero por ahí meterme más en lo que es el tema, Martín, el tema de lo que estamos afrontando. Hay nuevas perspectivas seguramente, hay una economía que se viene, hay un contexto quizás también de lo que podemos hablar. ¿Qué es lo que se viene a nivel por ahí más provincial, más regional, y todos los desafíos que tienen que ver con, con esta cuestión que estamos viviendo post pandemia? Martín, ¿cómo lo ves desde tu lugar? Bueno, sí, la verdad que cuando nos tocó asumir el 10 de diciembre, como dice el presidente, no esperábamos que en el modelo de contrato de trabajo, como decimos, nos aparezca una pandemia en el medio, porque obviamente había muchísimos desafíos ya que nos tocaba asumir el 10 de diciembre, o sea, uno repasa lo que era la agenda de ese momento y era una Argentina con una inflación eh, la más alta de los últimos 28 años. Desde 1991 no teníamos una inflación tan alta, un desempleo de 2 dígitos y una deuda que era casi el 100% de lo que producimos los argentinos a lo largo y ancho de todo nuestro país a lo largo de un año. O sea, era una carga, una mochila bastante pesada, que sabíamos que había problemas, algunos más urgentes y otros más importantes, más estructurales, más de mediano y largo plazo. Después, mientras íbamos transcurriendo y empezando a desatar esos nudos, nos agarró en el medio de la pandemia. Y bueno, creo que el gobierno nacional, provincial, han tomado una medida concreta que era cuidar a los argentinos y a las argentinas, pero no solamente poner a cuidarlos en términos de la vida, digamos, en términos de cuidarnos para no infectarnos, sino también porque desplegó un conjunto de herramientas nacionales, como fue el IFE, el ATP, créditos a las pymes, a los emprendedores, y que permitió de alguna manera ir capeando esta tormenta enorme que se produjo en el mundo, tal vez mucho más grande que otras crisis internacionales que no hemos vivido nosotros, como la crisis de 1930 o después de la Segunda Guerra Mundial, porque acá se cayó los que consumen, que no tenían dinero para consumir, y al mismo tiempo el aislamiento a nivel mundial llevó a que se produzca menos. Entonces es como un doble problema. Creo que vamos transitando con el menor costo posible esta crisis, que es un costo alto en términos económicos y en términos de la cantidad de compañeros y compañeras y que están, lamentablemente, o se infectaron o han perdido la vida, pero cuando hace una comparación internacional ve que Argentina está en uno de los mejores lugares, porque tampoco a nivel económico aquellos países que no han hecho cuarentena están mejor que Argentina. Así que creo que la decisión fue rápida, fue atinada y creo que los resultados se están viendo. Claro, por ahí cuando uno por ahí se compara con otros países, digo, la verdad que es muy real lo que decís, y sobre todo el tema de las medidas preventivas que se han tomado, no solamente desde los sanitarios, sino también algunas medidas que han tomado el gobierno, y me parece que han dado resultados, más allá de que algunos sectores se enojen. Y la verdad que es bastante complejo también
compararlo, ¿no? Porque estamos viviendo en un país donde realmente los resultados están a la vista y me parece que también hay que cuidarnos entre todos, ¿no? Que es lo que transmitimos siempre, y me parece que por ahí esto también, vos cómo lo ves, qué consecuencias por ahí puede llegar a traer eh, en materia económica, por ahí, Martín, a mediano plazo. Bueno, en primer lugar, algo que me parece que lo peor en términos de la crisis económica lo estamos superando. Sí, Yo no estoy diciendo con esto que ya estamos en un gran momento, pero me parece que, como se dice habitualmente, tocar fondo ya tocamos. claro. Comienza una etapa de recuperación de la actividad económica, que tenemos que tener una lectura, como bien decís vos, de mediano y largo plazo. Yo siempre cito a un filósofo inglés del siglo XVIII que decía que para llegar a buenas conclusiones no había que tener buenas respuestas, sino hacerse las preguntas correctas. Y me parece que la pregunta correcta es la que te acabas de formular cuando decís, bueno, ¿cuál es la agenda de mediano o largo plazo? ¿Cómo podemos transformar el crecimiento en desarrollo? Y bueno, me parece que ahí el Estado, como ocurre después de estas grandes crisis, tiene que tomar un papel protagónico, no solamente desplegando medidas desde el gobierno nacional y provincial, sino entendiendo dónde están los puntos más importantes, en donde esas medidas tienen que entrar, digamos, que llegar. Y ahí Argentina tiene un desafío muy grande, porque a los problemas urgentes que tenemos uno de los países que en el mundo es de los más desequilibrados que hay, en términos demográficos, en términos productivos, en términos sociales. Ustedes, para que demos un ejemplo, acá hay mucha gente de Varela escuchando, mientras una empresa de Varela está cerrada, y al mismo tiempo una empresa de Mendoza, que por ahí en Mendoza estás en fase 4 o estás en fase 5, pero que le provee a esa empresa de Varela y también reduce sus niveles de producción, aunque esté en otra etapa o en otra fase de de la cuarentena, pero la verdad es que es un problema que nos afecta a todos. Y Argentina, para dar un Claro. ejemplo, tiene el 85%, tenía el 85% del territorio en fase 4 o en fase 5, y la mitad de la producción a nivel nacional estaba parada, porque obviamente la concentración productiva en el área metropolitana es muy fuerte, y nosotros del gobierno nacional estamos avanzando en un plan de desarrollo para tratar de ir equilibrando. Esto no significa solamente poner, como se dice, los fierros en las provincias del NEA, del NOA, sino entender que hay problemáticas distintas, que en el conurbano hay otro tipo de demandas y de problemas. Nosotros, desde el Ministerio del Interior, hemos desplegado un subsidio a varios municipios de la provincia de Buenos Aires, Varela es uno de ellos, en donde hemos subsidiado por un importe de $1.000.000 que se desembolsan en pesos, porque el municipio necesita gastar en pesos, pero eso es lo que le garantiza al municipio que cualquier variación del tipo de cambio, por ejemplo, lo que permite es que siempre el monto del crédito total es $1.000.000. Entonces, eso permite ir garantizando que el municipio pueda ir cumpliendo con cada una de las demandas que se plantean en el territorio, y que el gobierno nacional está dando una mano con eso, al igual que la provincia de Buenos Aires. Sí, por ahí estaba escuchándote cuando hablabas del tema de los municipios, del tema de la provincia y de algunos distritos que son mucho más complejos que otros. Y la verdad que no todo es número, porque digo, realmente lo estás comentando. Y digo, la importancia también de la planificación de las políticas públicas, porque digo, va apuntada a un sector y me parece que los gobiernos están de alguna manera atravesando una situación donde en medio de una pandemia, en medio de un aislamiento, digo, la verdad que hay una planificación concreta y eso creo que se va a ver traducido en los próximos meses también, ¿no, Martín? Sí, sí, la planificación, a veces se confunde la planificación con tener un plan, ¿no? El presidente Sí, lo dijo, nosotros lo que queremos es tener un horizonte, saber hacia dónde queremos ir, no necesariamente es tener un plan, no porque la palabra esté mal o la querramos estigmatizar, pero en Argentina cada vez que se habló de plan, fue un plan de ajuste que le cerraba a las personas que estaban afuera, pero no al interior. En lo que tiene que ver con los gobiernos locales, también se pone de manifiesto y se ven aquellos municipios que están más ordenados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las políticas públicas, de que hay una integralidad de esas políticas públicas, aquellos municipios
que le ha llegado a todos los municipios y a todas las provincias. Las finanzas o provinciales o municipales se han enflaquecido, porque es obvio que si hay menor actividad económica, los municipios recaudan menos, y si hay menos, es obvio, como le pasa al gobierno nacional, tiene menores herramientas para poder desplegar con toda su fuerza las políticas públicas, pero me parece que es cuando más se requiere de un Estado presente, yo digo un Estado inteligente, porque además del Estado presente, tiene que ser un Estado eficiente, ¿no? Si además de que tenemos pocos recursos, como consecuencia de la pandemia, no tenemos muy claro el horizonte hacia donde tenemos que gastar, o no tenemos muy claro cómo es la integralidad de las políticas públicas, probablemente el impacto que nosotros buscamos con las políticas públicas no lleguen a cada uno de los vecinos y de las vecinas. Me parece que ahí nos está faltando a nivel general una mayor dosis de creatividad en términos de entender que esta crisis viene a poner en juego todo, viene a dar muchos aprendizajes, y uno de esos aprendizajes es entender que las políticas públicas tienen que tomar otro camino. En ese sentido hay que ser un poco más innovadores, más osados con algunas decisiones para permitir que esas decisiones políticas que se van tomando le lleguen a la vida de cada uno de los que habitan cada uno de los territorios de nuestro país, de nuestra provincia, ¿no? Parece que ahí es un poco el desafío, porque de lo contrario, siempre lo remarco, la palabra eficiencia queda como ligada al neoliberalismo, a esta cuestión de recortar siempre por la salud, por la educación, por tener menos chicos en las escuelas o en los hospitales, o tener que hacer turnos más largos, y en realidad nosotros lo que queremos es una palabra de la eficiencia, una idea de modernización del Estado, en donde nos permita, con esos mismos recursos y con inteligencia y tecnología, poder llegar a mayor cantidad de gente. Sí, sabes que esto de la eficiencia y que va de alguna manera con la innovación que venís comentando, y con un Estado presente, con una planificación concreta y también con ideas que van naciendo, porque digo, nadie estaba preparado también para una pandemia, pero creo que se cuenta con muchos equipos técnicos importantes y también por ahí se van dando estrategias, ¿no? De distintos gobiernos, tanto el nacional como el municipal como el provincial. Y digo, vamos ahí por ahí, quiero meterme en el tema de lo que es el tema de la equidad territorial, ¿no? Un tema que vos quizás venís trabajando, venís charlando. Digo, ¿qué es la equidad territorial y a qué te referís cuando hablamos sobre ese tema, ¿no? La equidad territorial es garantizarle a cada argentino y a cada argentina que pueda elegir dónde vivir y tener y acceder a los mismos derechos a lo largo de toda su vida. Nosotros tenemos territorios que tienen muy buenas condiciones para vivir en términos de vivienda, en términos de servicios básicos, pero no tienen estructuras productivas muy primarizadas, con poco nivel de industrialización, que no generan trabajo. Entonces, las personas que viven en esos territorios, por más que tengan buenas condiciones de vida, no tienen trabajo. Entonces se ven forzadas a migrar a otras áreas, a áreas más receptoras, como el área metropolitana, en donde se percibe que hay tal vez mayores oportunidades de trabajo en una primera mirada, pero que hay problemas de congestión, que hay problemas de contaminación, que hay necesidad de urbanizar los barrios populares, que hay necesidad de acercar más servicios en cada uno de estos barrios, de cada uno de estos municipios, y para eso hace falta no solamente un Estado nacional que lo tenga, que sea un Estado estratega, que lo pueda planificar, sino que lo sepa articular tanto con las provincias como los municipios, y que los municipios y las provincias asimismo tengan una lectura en ese sentido que vaya de la mano a lo que está pensando el gobierno nacional. Nosotros, a lo largo de estos 2 meses, nos reunimos con los 24 gobernadores de nuestro país, gobernadores y gobernadoras, con 3 ministros, Guado y Pedro, el ministro del Interior, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y también con el ministro de Economía, Martín Guzmán, planteándole en cada uno de los casos a las provincias cuáles son los desafíos que cada una de esas provincias, cada provincia tiene, digamos, cuáles son los sueños. Y bueno, me parece que tener una planificación federal tiene que ver con eso, con respetar los sueños y los desafíos de cada una de esas provincias, y que desde el gobierno nacional seamos capaces de articularlo.
ese mismo ejercicio que lo estamos haciendo tanto con los gobernadores y gobernadoras como con los gabinetes provinciales, debiéramos pensarlo también para cada uno de los municipios, ¿no? En ese sentido estamos trabajando, porque sabemos que hay municipios que tienen tamaños poblacionales incluso mayores que algunas provincias, y que en el área metropolitana hay municipios que en los últimos 40 años su tamaño poblacional creció 10, 15 veces su tamaño, digamos, ¿no? O sea, vos me decías de Varela hoy, Varela en los últimos 40 años multiplicó por 10 su población. Y bueno, eso genera un conjunto de desafíos mucho más grande que el alumbrado, barrido y limpieza. Hay que generar condiciones de trabajo, hay que generar conectividad, no solamente de fibra óptica digital, sino también de acceso a los parques industriales, más parques industriales. Me parece que hay que tener una mirada bastante integral de eso. Sí, y por ahí creo que es la importancia también de lo que es la planificación en gobiernos locales, que es una discusión también que se viene dando, es un debate que vos también por ahí venís tratando, y cómo de alguna manera cada distrito es un mundo, porque no es lo mismo Varela, no es lo mismo Quilmes que Berazategui, y así podemos meternos en muchos más. Digo, y también la importancia de los intendentes que por ahí también se encuentren por ahí pensando o repensando todo lo que es el tema del desarrollo, el crecimiento y darse también estas estrategias que estamos comentando, ¿no? Sí, 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 la verdad que los intendentes a nivel general creo que han tenido una posición muy importante en esto. Por más esfuerzo que haga el gobierno nacional o las provincias, si no está acompañado de los intendentes es muy difícil llegar. Creo que uno de los ejemplos claros fue cuando se inició el tema de la pandemia y el cobro de las jubilaciones, que bueno, fue un primer día bastante desordenado, pero después los intendentes colaboraron, organizaron y nos permitieron que cada uno de los jubilados y jubiladas vaya tranquilo a cobrar en un cierto orden para evitar contagiarse, y de hecho después, 15 días después, que es cuando se mide si hubo contagio o no, la verdad que no había crecido tanto, al contrario, había estado bastante estabilizado la cantidad de contagios, con lo cual ese mal momento que se vio el primer día no se replicó en los demás, y creo que eso tiene mucho que ver la decisión política también de los intendentes, pero más allá de decisiones puntuales, de días puntuales en donde colaborar, yo creo que hay que meterle muchísima creatividad e innovación, porque vuelvo a decir, esta crisis no es una crisis más. La mayoría de las crisis han demostrado que hay ciertos denominadores comunes, en donde el Estado aparece más fuerte que nunca. En la crisis del 30 pasó, en la del 45 pasó, en la del 73 con la crisis del petróleo pasó, en el 2008 pasó, y ahora va a volver a pasar. Pero me parece que son mundos distintos, donde la tecnología, el conocimiento, el comercio digital empiezan a jugar otro partido, y no podemos tener a un mundo avanzando a una velocidad 4.0 y los estados en 1.0 o en 2.0. Esa brecha hay rápidamente que cerrarla, porque si no el Estado no es capaz en sus tres niveles de gobierno de dar respuesta a las demandas de cada uno de los territorios. Sí, ahí cuando digo, toda esta charla, todo este diálogo, recordamos que estamos con Martín Pollera, el economista, donde nos viene comentando distintas cuestiones que tienen que ver con la planificación, con políticas públicas y demás. Y yo, Martín, por ahí, escuchándote y haciendo como un balance de todo lo que venimos charlando, va todo relacionado. Por un lado, las políticas públicas. Por otro lado, el tema de un Estado presente, una planificación, pero también siempre apuntado a un sector. Y por ahí esto va apuntado directamente a un desarrollo de la economía regional, digo, porque todo lo que venimos comentando está todo ligado, pero está conectado, pero de una manera increíble, porque siempre estamos hablando de en distintos términos, quizás algunos términos muy técnicos, pero esto va no solamente a acompañar a la sociedad, pero también a una sociedad más justa. Sí, 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 muy buenas dudas. Hoy el mundo se está preparando, lamentablemente, se ve en la Organización Internacional del Trabajo, para un avance mucho más fuerte de la robotización y de la tecnología, y van cambiando los perfiles laborales, con lo cual, más allá de la crisis particular de la pandemia, eh, a nivel estructural hay unas nuevas demandas de puestos de trabajo, y me parece que nosotros, vos hablando de las economías regionales, de lo que se hizo, nosotros en el 2017 en Varela, cuando veíamos que la actividad
actividad económica se desplomaba y de manera generalizada en cada uno de los sectores, entendimos que el Estado municipal en ese momento tenía que tomar un conjunto de decisiones que le permitan generar ingresos y trabajo a los vecinos y las vecinas. Y ahí lanzamos una batería de herramientas, como por ejemplo lo que fue y es el programa de emprendedores, que permitió generar oportunidades de trabajo en el territorio, más del 70%, porque además son emprendedores que muchas veces ese término ha sido mal utilizado o estigmatizado por una parte de la política, porque se concibe al emprendedor como aquel emprendedor o emprendedora que sale de su trabajo de empleo privado registrado con un buen salario y lo usa de hobby al proyecto emprendedor y bueno, hace cerveza artesanal, ¿no? El típico caso. Pero la verdad que nosotros en Varela teníamos en ese momento el 70% de los emprendedores tenían su proyecto emprendedor como su única fuente de ingreso, y además el 70% eran mujeres, con lo cual era un doble beneficio haber desarrollado una herramienta que no estaba. Y junto con eso un conjunto de actividades como la fiesta de la miel, la fiesta de la flor, la fiesta de la frutilla, es decir, crear espacios de comercialización para generar círculos virtuosos que nos permitan eh, brindarle oportunidades de trabajo e ingresos a la población, sin perjuicio, digamos, de otras actividades que hemos desarrollado, pero me parece que tiene que ver con eso, o sea, yo siempre digo que no alcanza con ir a visitar y escuchar, sino que lo importante es desplegar medidas. Y desplegar medidas que de verdad le lleguen a la gente, que le lleguen al bolsillo de la gente, y que la gente lo vea como algo real, digamos, como algo que encarna y que yo digo que la mejor política pública es aquella que no se abandona, porque significa que está funcionando bien, ¿no? Lo mismo hicimos con Portal de Empleo, ¿no? La gente por ahí esperando un puesto de trabajo en la calle, 1 hora y media de cola, y nosotros creamos un portal de empleo que nos permitió en ese momento incorporar a 18.000 vecinos y vecinas de manera digital, de manera ordenada, donde todos los currículums están cargados de la misma manera, donde había una preselección laboral, y las empresas al mismo tiempo tenían otro usuario para poder ver los perfiles de lo que eventualmente estarían necesitando. Así que me parece que es cuestión de ponerle mucho entusiasmo, mucho compromiso, pero además inteligencia en términos de saber que las herramientas están y que hay que explorarlas, desarrollarlas y de alguna manera darle cierta integralidad. Sí, sabes que cuando hablamos de gobiernos locales, venimos hablando de gobiernos locales donde hay bueno, muchísimo para desarrollar, y por ahí en el conjunto de los gobiernos locales donde venimos apostando a un trabajo mancomunado, no solamente en provincia, también en nación, pero digo, ¿cuáles son por ahí los desafíos? Y nos vamos más a lo local, ¿no? En Florencio Varela. ¿Cuáles serían los desafíos en esto de qué es el crecimiento, el desarrollo para Florencio Varela? También teniendo en cuenta, ¿no? lo que comentás, porque ha crecido exponencialmente de una manera increíble la ciudad de Varela, donde no solamente vemos las consecuencias, pero yo creo que también hay una planificación concreta que realmente se puede llegar a avanzar de alguna manera con un compromiso, pero también apostando a esas políticas públicas, ¿no, Martín? Sí, absolutamente de acuerdo. Me parece que hay dos cuestiones que tienen que ver con el primer mensaje que yo siempre digo, que no es mío, se lo robé, en realidad se lo robé en el buen sentido de la palabra, que lo utiliza un dirigente político muy importante, que dice, la prioridad es generar trabajo, lo decía Perón, gobernar es crear trabajo. Y me parece que todas las políticas públicas debieran tener, o en cada una de las oficinas nacionales, provinciales y municipales, una leyenda atrás que diga eso, gobernar es crear trabajo, o que diga trabajo, y que cada una, desde la salud, desde la educación, siempre sea con la mirada de que cada argentino y cada argentina pueda tener trabajo, porque es el factor no solamente que dignifica, sino que nos ordena muchísimo para poder, en particular, organizar nuestra vida. Uno se levanta y se acuesta pensando en las actividades de trabajo. Cuando estábamos en una vida normal,
digamos, lo que uno veía es que Sí, se levantaba para llevar a los chicos al colegio y se iba al trabajo, volvía, eh, coordinaba las acciones con el resto de los miembros de su familia, o con los colegios, con la salida del colegio de los chicos, y automáticamente ya estaba pensando también en el otro día, cómo se organizaba con el trabajo de los compañeros, de la compañera, cómo se esté conformada la- el vínculo y la familia en particular, ¿no? Pero siempre lo que nos ordena mucho es el trabajo. sí, por ahí estamos, bueno, quiero recordar que estamos con Martín Pollera en el ciclo cultural y solidario del IVAP. Quiero por ahí comentarles también a todas las personas que por ahí están conectadas, porque tenemos muchas personas que están conectadas. Es economista, y quiero también darle las gracias, muchas gracias al IVAP, también bueno, a Colina, Florencio Varela, a la Unión Vecinal de Técnicos Profesionales, a la Corriente Nacional Arturo Jaureche y también a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Quiero agradecerle también a todos mis compañeros y compañeras que de alguna manera hicieron posible y están haciendo posible que este ciclo cultural y solidario salga todos los días, todos los miércoles, quiero decir, a las 19 horas. Así que en un ratito vamos a hacer como de alguna manera, vamos a escuchar un mensaje que siempre escuchamos. Así que vamos a un pequeño cortecito y cuando volvemos seguimos con Martín Pollera hablando de economía, de gobiernos regionales y también de todo lo que viene con la Argentina. Así que bueno, vamos a escucharlo y volvemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU.
Cultural y Solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Estamos con Martín Pollera, un economista, donde de alguna manera nos viene comentando un montón de situaciones, un montón de planificación, muchísimas políticas públicas. Digo, hemos atravesado por un recorrido y una charla y un diálogo realmente increíble, donde nos vamos sacando dudas, la gente va preguntando, va comentando, y la verdad que quiero agradecerle a todas las personas que están conectados y conectadas ahí en Facebook a través de la plataforma. Y vamos a seguir con Martín en esta charla denominada Por una Argentina más justa y equilibrada. Así que, bueno, retomamos por ahí esta charla que por ahí muy interesante, Martín, porque realmente quiero también destacar que el lenguaje que tenés es para que lo entienda cualquier persona, porque viste que uno también tiene como la creencia de que el economista tiene que hablar en un lenguaje muy técnico, y hay veces que uno no lo entiende, pero no lo comprende. Creo que nos pasa a todos, y a aquellas personas que por ahí están del otro lado, me parece que están comprendiendo bastante todo lo que venís desarrollando. Así que las ideas muy claras y muy concretas, y eso está buenísimo. Y por ahí quiero meterme en el territorio bonaerense, digo, una provincia que realmente muy compleja, muy grande, aparte, ¿no? La importancia que tiene que ver, venimos hablando de políticas públicas de desarrollo y también del crecimiento, pero ¿cuáles son los desafíos en la provincia de Buenos Aires en este 2020, que ya casi termina, pero sabemos que nuevamente volvemos a esto de la normalidad? ¿Qué es lo que va a pasar y con qué nos vamos a encontrar, Martín? ¿O cuáles son los primeros desafíos que vamos a tener? Bueno, en primer lugar, déjame hacer un paréntesis y saludar a toda la gente que veo que en los comentarios pone muy buena onda. La verdad que son muchísimos, la verdad que súper agradecido. Ahí veo emprendedores, emprendedoras con los que hemos trabajado muchísimo juntos. Agradecerle muchísimo a todas las organizaciones que formaron parte de este encuentro, que lo pudieron organizar de esta manera tan inteligentemente en términos de darle un orden y un hilo conductor también a los temas para tratar. Así que de verdad muchísimas gracias a cada una, a la CNCT, a Colina, a la Unidad Vecinal, a la Corriente Nacional Arturo Jaureche, de verdad a todos muchísimas gracias. Yendo a la pregunta en particular que vos señalás, bueno, la provincia de Buenos Aires no está ajena a lo que le pasa al país, te diría lo contrario, ¿no? Es como muchos le decían, la provincia del 40%, porque es el 40% que aportan los recursos, más del 40, un poquito menos del 40% de la población, más del 50% de la industria a nivel nacional está concentrada en la provincia de Buenos Aires. La verdad que es un lugar muy representativo y, como bien dijiste vos, muy heterogéneo, con problemas muy diversos, porque una cosa es el conurbano y otro el interior, pero inclusive al interior del conurbano hay múltiples realidades. Municipios con mayor cantidad de recursos y otros con menor cantidad de recursos. Entonces, administrar una provincia tan heterogénea y tan compleja es siempre un desafío doble. A Axel, nosotros con Axel y un conjunto de economistas que formamos parte de la Comisión de Economía del PJ de la provincia de Buenos Aires, que también está Silvina Batakis, Roberto Feletti, Mercedes La Gioiosa, Arnaldo Bocco, bueno, Débora Giorgi, la verdad que un lujo ese equipo. Honestamente, veníamos viendo que la provincia de Buenos Aires el 10 de diciembre le iba a tocar asumir al compañero Axel con una gran crisis de deuda, en términos de que la provincia había pasado en el 2015 de tener una deuda fundamentalmente con el Estado, una baja proporción en pesos y a largo plazo, a de repente tener la deuda con los privados y no con el Estado, toda la deuda acumulada en el corto plazo, o sea que había que ir a pagar rápido, y además esa deuda estaba en dólares. Es decir, se armó una especie de tormenta perfecta para la provincia de Buenos Aires en ese sentido en materia de deuda, y en materia de producción. La provincia no había tenido en esos 4 años ningún tipo de política provincial. Por eso decíamos lo de los municipios, ¿no? Porque ahí en esos 4 años los municipios tuvieron que de alguna manera reemplazar, aunque no se puede hacerlo en su totalidad, lo que no había hecho la provincia de Buenos Aires y como había abandonado hasta el 10 de diciembre de 2019 a los emprendedores, a los trabajadores, a los productores rurales, a los empresarios pymes. Y creo que ahí
Axel ha tenido desde el primer día una mirada muy, muy completa respecto del desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Él entendía que había una heterogeneidad importante, como lo sabemos cada uno de nosotros, pero que lo que necesitábamos no era separarla a la provincia de Buenos Aires en áreas o en regiones, sino justamente integrarla, ¿no? Entender que cada una de esas regiones tiene problemáticas distintas y requieren políticas públicas diferentes, pero que independientemente de eso había que lograr cierta integralidad, porque si nosotros no somos capaces de generar puestos de trabajo, por decir en González Chávez, que es un municipio al este, al sudeste, digamos, de la provincia de Buenos Aires, probablemente mucha gente de González Chávez vea como una oportunidad venir a vivir a las grandes ciudades del área metropolitana, generando un problema doble, porque el que se va deja un municipio que tiene pocos habitantes, con menor capacidad de desarrollo y además genera un doble problema porque se mete en el universo a buscar trabajo con un conjunto de personas que están en el conurbano, por ejemplo, buscando lo mismo, que es trabajo. Inclusive, cuando uno miraba los niveles de desempleo, el conurbano tenía, en algún momento fue el primero, en otros momentos fue el segundo, o sea, tenía la segunda tasa más alta de desempleo de todo el país, porque generaba un doble problema. No solamente iba a buscar trabajo aquel que no lo tenía, sino que aquel que tenía, pero tenía ingresos bajos, necesitaba otro nuevo ingreso para complementar sus ingresos totales, y entonces generaba de alguna manera para un puesto de trabajo varias personas buscándolo, el que tenía y el que no tenía, el que trabajaba en una pizzería y salía de la pizzería y iba a buscar otro lugar de trabajo para complementar esos ingresos. Y ese era un problema muy grande. Parques industriales en la provincia de Buenos Aires en esos 4 años anteriores no hubo, apenas 2 que fueron en Quilmes. Y la verdad es que no había política productiva. Cuando hay política productiva y no está el eje puesto en la producción y el empleo, se te empieza a caer la salud, se te cae la educación, se te cae la recaudación fundamentalmente, ¿no? Que creo que ahí es donde hay que empezar a ver el problema, porque uno puede tener toda la voluntad del mundo en priorizar la educación, en priorizar la salud, pero si no acompañas con la producción y esa producción no se traduce en mayores ingresos fiscales y los estados se enflaquecen sus finanzas provinciales, después no tienen plata a través del cual financiar justamente las políticas públicas sanitarias o educativas. Entonces es como un problema mucho más integral que pensar a las cosas de manera separada, o lo mismo con el tema de seguridad. Es imposible pensar en tener mejores patrulleros si no fortaleces las finanzas provinciales, y esas finanzas provinciales no se fortalecen si uno no tiene eh, la ampliación del espacio productivo, digamos, la cantidad de empresas que necesitamos que estén trabajando de manera simultánea, todas juntas, para que vendan, para que produzcan, para que generen empleo, pero además para que paguen sus tributos, y cada uno de estos estados así mismo hay una devolución, porque además cuando la economía se recupera un poco, las demandas sociales, algunas de esas demandas sociales se entran a corregir y se van resolviendo de manera autónoma por cada uno de los vecinos y vecinas y le demandan menos al Estado. Entonces, de alguna manera le dan menos, no lo asfixian tanto en términos de la cantidad de recursos que tiene y las demandas que se generan. Entonces, me parece que ahí hay como una mirada mucho más integral que pensar a las herramientas de manera individual. Sí, ahí, bueno, hablamos del tema de el AMBA, ¿no? Qué grande que es el AMBA, qué grande que es la provincia de Buenos Aires. Hablaste de los municipios, pero digo, este trabajo que vos venís diciendo, que donde se trabaja en nación, donde trabaja en provincia, donde trabaja en los municipios, y este problema que quizás trae una persona que se va de un municipio chiquito, ¿no? Dejando también, o desnudando un municipio también, porque si se va una persona, también puede ir la familia. Dice que también ahí va, no se apuesta quizás a lo productivo que puede ser un distrito. Entonces, en un momento se hablaba de lo que era la ciudad de dormitorio, Martín, que era la persona que va, trabaja y vuelve a dormir nomás a su casa en los distritos. Digo, creo que también el desarrollo local y el desarrollo, esto de que venimos hablando, tiene que ver con eso, ¿no? También apostar al propio distrito, y que la persona que viva, por ejemplo, en Florencio Varela o en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, se quede en su distrito trabajando y también con la familia viviendo ahí, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con vos, porque además genera otro problema, ¿no? No solamente porque cada uno es libre de ir a trabajar a donde le parezca. Nosotros creemos que eh, en el problema que vos planteás hay uno que también es más grave, que esa persona que se va de su casa a trabajar a otro municipio termina gastando gran parte de sus ingresos en otro distrito, Claro. digamos, ¿no? Y además, por lo cual la recaudación tributaria local no capta esos ingresos de la persona que vive en ese territorio. Y genera además otro problema, que la persona que vive en ese territorio, las demandas sociales de alumbrado, de barrido, de limpieza, de pavimentación, de acceso a los servicios básicos, etcétera, sí se lo pide a ese gobierno local, ¿no? Por eso es tan importante generar oportunidades de trabajo en ese territorio, porque uno lo que logra es, en la medida que mayor cantidad de empresas uno tiene en el distrito, un tejido productivo más denso, más fuerte, que tiene mayor capacidad para pagar sus tributos, y si el Estado tiene más recursos, puede acercar más herramientas y cada una de esas herramientas ser más potente. Y si cada una de esas herramientas uno las va multiplicando y además cada una de esas herramientas es más fuerte, probablemente llegue a mayor cantidad de vecinos y de vecinas y se empieza a generar una suerte de círculo virtuoso y no vicioso, digamos, de multiplicidad de beneficios que a veces uno no lo termina de dimensionar porque son beneficios que se van generando casi como un efecto cascada. Y algunos que uno ni siquiera los puede siquiera imaginar. Nosotros cuando yo te decía lo del portal de empleo, era no porque no lo hayamos dimensionado, pero gente que nos venía y nos decía, mirá, aprendimos a cargar un currículum, evitamos tomarnos un colectivo para ir a dejar nuestro currículum, ya ahí nos ahorramos un ingreso. Y además de todo eso, parte de nuestros ingresos lo ahorramos porque no tuvimos que viajar, y además ese tiempo perdido de 1 hora y media yo lo utilicé para otra cosa y no me quedé en una cola esperando hacer la cola para conseguir o para dejar simplemente mi currículum. Creo que la modernización del Estado va a ayudar muchísimo a ir optimizando los tiempos de cada uno de nosotros, para que después nosotros podamos elegir qué actividades hacer con mayor tiempo disponible. Sí, y qué importante que es, porque qué importante que es lo que decís, porque es verdad, esa hora y media ahorrada, o esa hora ahorrada, donde uno lo puede por ahí tratar de hacer otras cosas, otras actividades, no sé, ir al gimnasio, salir a caminar con la familia, o simplemente pasar un momento en tu casa, digo, te ahorrás 1 hora donde ese momento no se recupera. Entonces por ahí tiene que ver con el desarrollo local, con la provincia, también con el gobierno nacional, digo, de apostar a todo lo que es el desarrollo local, el desarrollo regional, digo, me parece que va todo de la mano como venimos diciendo. Y por ahí digo, quiero recordar por ahí, para ir cerrando, porque realmente es una charla muy interesante, ¿no? Estamos hablando con el economista Martín Pollera en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis y Proyectos. La charla se llama Por una Argentina más justa y equilibrada, y ahí también me da pie, Martín, por el tema de que esta nueva gestión arrancó con esta palabra también, ¿no? Una Argentina más justa, una Argentina que por ahí vaya con más oportunidades para todos y todas, y por ahí hablamos de lo que es lo laboral, lo económico, y creo que también va todo relacionado, pero ¿qué sería una Argentina más justa o una sociedad más justa por ahí? Viéndolo desde el lugar que ocupás, ¿no? Sí, a nosotros nos gusta usar una idea que es de un economista hindú, que es Amartya Sen, que es la de ciclo de vida. Nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, desde que somos chiquititos hasta que envejecemos, distintas etapas, y en cada una de esas etapas le exigimos al Estado un conjunto de derechos que van desde que uno nace con la política de vacunación o de la UH, por ejemplo, o cuando va creciendo la parte educativa, tener buenas escuelas en donde ir formándonos, o cuando ya formamos una pareja o vivimos solos, pero ya estamos en una etapa de trabajar, queremos nuestra vivienda. Y me parece que una Argentina justa es esa Argentina que le podemos garantizar a cada argentino y argentina, que le podemos consagrar un conjunto de derechos de los cuales se puedan empoderar,
y que nos permita garantizarle una vida, o garantizarle una vida no solamente justa, que me parece que sino una vida digna, digamos, ¿no? Nosotros pensé que el 10 de diciembre de 2019 los jubilados le habían quitado lo que tenía que ver con los remedios gratis. Bueno, fue una política que se reinstauró. Se había quitado lo del procrear y estaba en la suba. Bueno, ahora volvimos con el procrear y así un conjunto de herramientas que uno se va parando en distintas etapas de la vida. Uno puede agarrar a su abuelo o a su hijo y va encontrando que el Estado le empieza a dar respuesta a cada una de las demandas que tienen. Por supuesto que nos gustaría ir mucho más rápido, pero la verdad que el escenario internacional es muy complejo, que los recursos, estamos en el medio, que acabamos de cerrar una negociación histórica, otra vez, de reestructuración de la deuda, y otra vez nuevamente el peronismo volvió a comenzar a resolver los problemas que otros gobiernos habían dejado. Me parece que eso como mensaje es muy importante porque muchas veces se llenan títulos de diario, páginas de internet, hablando de que queremos ser un país de Europa o Estados Unidos y después cuando les toca gobernar nos llevan a la peor situación, ¿no? Siempre nos decían a nosotros que íbamos a hacer Venezuela cuando nos asumamos y la verdad que el gobierno anterior fue después de Venezuela el segundo país con mayor inflación de América Latina, con grandes problemas de empleo, o sea, con problemas bastante parecidos a los que tenía Venezuela el gobierno anterior. Y nosotros queremos salir de esa situación, pero no por Venezuela ni por estigmatizar al pueblo venezolano para nada, porque los venezolanos tendrán que resolver ellos cómo llevar adelante su país. Nosotros tenemos que concentrar en el nuestro, pero creo que esas comparaciones no son buenas y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir construyendo. Es un gobierno que habla y dialoga con cada una de las provincias. Recién te lo comentaba, nosotros estamos hablando con las 24 provincias, con todos los intendentes. No le preguntamos de qué partido político es para girar los recursos, cosa que sí había ocurrido en los 4 años anteriores. A mí me toca gestionar una herramienta que había 4 provincias, que eran 4 provincias de lo que hoy sería 3 de ellas de la oposición, y nosotros ampliamos la herramienta a 18, que es hasta donde nos dio el dinero, y sin preguntarle de qué partido político venían. Me parece que el desarrollo federal tiene que ver también con eso, con olvidar de alguna manera las cuestiones políticas que se resuelven en una elección y trabajar para cada uno de los provincianos y provincianas de cada una de estas jurisdicciones y de cada uno de los vecinos y vecinas de cada uno de los gobiernos locales, porque sabemos que si uno recorta de una manera egoísta o miope recursos a un municipio o a una provincia, lo único que hace es castigar a la gente que vive en esos territorios, ¿no? Sabes que esto que venís comentando también, bueno, hay una persona que sigue en la línea que vos estás comentando y dice, en nombre de Entorno Gráfico, la escuela de emprendedores no tan solo brinda oportunidades laborales, sino que nos forma como profesionales en las actividades que realizamos. Es una política pública muy eficiente, que es lo que venís comentando, Martín. Creo que por ahí me parece que el ejemplo más concreto es este. Sí, la capacitación. Nosotros cuando nos tocó hacernos cargo de la Secretaría de Industria, esa herramienta necesitábamos potenciarla, había una capacitación, pero necesitábamos amplificarla, llegar a mucha más cantidad de vecinos y de vecinas, pero no queríamos circunscribir esa herramienta de la capacitación. No porque desmerezcamos la capacitación, sin capacitación no se puede progresar, eso lo tenemos muy claro, pero solo con capacitación no se puede. Necesita el Estado poner recursos al servicio de cada uno de los vecinos que vamos capacitando para generarle oportunidades y que se pueda desarrollar. No alcanza solamente con la capacitación, sino estamos como en una batería de capacitaciones que después no somos capaces de decir, me capacité y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Qué ayuda me dan con la capacitación que recibí para poner en valor lo que aprendí, poner en valor
lo que quiero mostrar. Así que me parece que sí, coincido completamente con el comentario de la compañera, pero me parece que ahí el desafío más grande es seguir creciendo, no solamente pensando en fortalecer la capacitación y ampliarla a la mayor cantidad de gente posible, perfeccionar. Ahí hay un equipo, bueno, está Ariel Miranda, Gastón Lozano, la verdad que es un equipo de primera, que los conozco, y que han hecho muchísimo por la Escuela de Emprendedores. Pero creo que también está este desafío de pensar qué otras herramientas le podemos dar para que esos emprendedores no sean 1.500, sean muchísimos más, y que generen mano de obra en el territorio. Yo, cuando escucho los testimonios de los emprendedores, en algunos espacios comerciales que hacíamos, que eran las Expo Emprendedores, por ahí en un día generaban ingresos que eran equivalentes a lo que ganaban en todo el mes. Y eso era porque el Estado puso la primera piedra, la piedra basal. Después es todo mérito de ellos, ¿no? Pero si el Estado no organizaba esa plaza, si no ponía la iluminación, la seguridad, los gazebos, no los ordenaba, no lo publicitaba, probablemente la actividad hubiera tenido menor nivel de actividad, menor nivel de ventas, y ellos aprovecharon esa capacitación que recibieron para vender más. Así que la verdad que esa experiencia siempre fue muy, muy, muy buena. Sí, Martín, bueno, ya para ir cerrando, digo, la verdad que, bueno, un placer escucharte, la verdad que disfruté mucho de este diálogo, muchísima gente está comentando, está diciendo también, alentando todo lo que vos comentás y por ahí también, ya para ir cerrando, qué importante que es el tema del estado presente, porque vos hablabas recién de un ejemplo muy concreto, porque yo también lo he vivido en el sentido de que también he recorrido esos espacios que vos decís, que también sirven como recreación para un domingo, para un sábado, para pasar con la familia, con amigos. Digo, y la verdad que es increíble porque si el Estado por ahí tendría otra mirada o otro punto de vista, quizás esa plaza no tendría por ahí ese evento o esa actividad de ese día. Entonces ahí contamos también con una mirada, con una decisión política, si se quiere, no solamente en lo estatal, sino con una decisión política concreta y certera. Sí, sí, totalmente. Creo que todas estas decisiones vienen de la mano de la creatividad, de una decisión y del compromiso político por llevarlas adelante, y de la importancia de sostenerlas en el tiempo y de ampliarlas, ¿no? No alcanza con lo que se quedó, ¿no? Yo creo que en ese sentido nosotros los peronistas sabemos eh, que fundamentalmente la política pública sirve en la medida no solamente que no se discontinúe, sino que además vaya llegando cada vez a mayor cantidad de gente. Eso me parece que es fundamental. Te diría y pensar en otras políticas, ¿no? No quedarnos solamente mirando lo que se hizo, sino pensando en qué otras políticas podemos desarrollar hacia adelante en un tiempo que es muy complejo, que es incierto, pero que seguramente va a requerir de la articulación con todos los actores del territorio. Nosotros en noviembre del año pasado, que hicimos un encuentro en el Parque Industrial donde convocamos a comerciantes, trabajadores, a los sindicatos, a las cámaras empresarias, a los productores rurales, a los emprendedores, mostramos básicamente cuál era la idea de que, bueno, todo lo que se había hecho era un montón, pero no nos conformábamos, que teníamos que ir por muchísimo más. Y creo que en ese sentido están todos trabajando en esa línea, así que ojalá que se puedan seguir desplegando desde el gobierno nacional, acompañando a cada una de las provincias, a cada uno de los municipios, pero como dice el presidente Alberto Fernández, empezando por los más vulnerables, ¿no? Primero los últimos, dicen, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver con eso. Tener una patria justa también es pensar que los recursos que tenemos que saber que tienen que ir canalizándose a los sectores más vulnerables, y que en todo caso, si el Estado Nacional necesita avanzar y complementar ingresos, tiene que ir hacia aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva, ¿no? No sobre los sectores medios, no sobre la pyme, no sobre los trabajadores, sino sobre ese 1%, 2% de la población que obviamente hoy tiene mayor capacidad para aportar. Bueno, Martín, más que agradecido por esta entrevista. La verdad que nos hemos sacado muchísimas dudas
este recorrido de esta charla que hemos hecho con vos y estas consultas por ahí que van surgiendo, estas inquietudes, me pareció que fueron muy motivantes. También la verdad que, bueno, felicitaciones y la verdad que fue un placer. Te agradecemos del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos que hayas formado parte de esta entrevista en el ciclo cultural y solidario del IVAP. Y quiero agradecerle también a todas las personas que pudieron colaborar y a todas las entidades que colaboraron también en esta charla que se llama Por una Argentina más justa y equilibrada. Así que la Unión Vecinal de Técnicos Profesionales, Colina, Florencio Varela, Corriente Nacional Arturo Jaureche, Confederación Nacional de Cooperativa de Trabajo, así que más que agradecido por esto, Martín, así que te agradezco realmente. Así que bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra entrevista y estaremos consultándote y también, bueno, viviendo todo lo que venimos pasando, ¿no? En esta Argentina, en esta provincia y en estos municipios. Bueno, muchísimas gracias. Solo me queda por decir algo que no dije. Me parece que el rol de las cooperativas en lo que queda y en lo que viene fundamentalmente es clave. O sea, no hay posibilidad de desarrollo sin las cooperativas porque tienen un montón de actividades de por medio, porque son claramente una fuente de trabajo que amplía las capacidades de producción, además, no solamente generan empleo. Así que muchas gracias a todos, a todas. Gracias por la invitación, a disposición para cuando gusten, en otra oportunidad. Y muchísimas gracias a vos, Omar, por haberme hecho pasar un rato muy ameno, con una entrevista muy, muy cálida. De verdad, muchísimas gracias, te felicito. Un gran entrevistador, así que por más. Te mando un abrazo grande a vos y a cada uno de los que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo grande entonces. Bueno, nos encontramos la semana que viene entonces en el ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Nuestra cita los miércoles a las 19 horas. Chau.